Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Aquí yo más que contento desde la organización de SEDEMA por presentarles esta nueva exposición del Congreso de Estudios de África en este segundo día de jornada, ¿no? Ya hemos pasado por siete exposiciones y ahora continuamos con la anteúltima, con la octava. Tengo el placer de moderar esta exposición en la que van a presentar Belén Puchitait y Nahuel Brites Campañola, dos colegas que aprecio mucho, que estimo mucho y que bueno, ya han participado en varias instancias de SEDEMA, en propuestas de la organización, que bueno, siempre es un placer volver a ver caras conocidas con interés y con ganas de seguir colaborando, seguir participando. También por ese lado me enorgullece que dentro del alumnado de SEDEMA que han pasado por nuestros cursos, nuestros congresos, conferencias, foros, visitas, todas las actividades que solemos hacer, que seguimos replicándolo, que seguimos sosteniéndolo. Entonces ahí también vamos creando una red de profesionales, de jóvenes, de estudiosos, de interesados en lo que pasa un poco en el mundo, ¿no? Si podemos definirlo, y siempre con ese ánimo de seguir aprendiendo y de conectar y de conocer a otras personas y otras miradas, ¿no? Que también es lo rico de esto. Así que sin más, Belén, Nahuel, los voy a presentar y ya les cedo la palabra. Gracias, bienvenidos a Gracias. todos. Gracias por escucharnos. Bien. Belén es profesora de Historia en el Instituto Superior de Formación Docente 95, diplomada en Historiografía, Didáctica de las Ciencias Sociales por el Instituto Azul de Formación Superior. Es diplomada en Capacitación Docente en Neurociencia en el Instituto AE. Asimismo, es diplomada en Relaciones Internacionales por la UTN y estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales con orientación en Historia por la Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo, es docente y secretaria a nivel secundario y tutora de estudiantes de nivel secundario en modelos de simulación de Naciones Unidas. Por su parte, Nahuel es profesor de Historia y Geografía en el Instituto JN Terrero, el ICEFS de 210, especialista en gestión educativa por la UDE. También es diplomado en Relaciones Internacionales por la UTN y en Historia de Asia y África por la Universidad Nacional de Quilmes. Asimismo, es estudiante de la especialización en terrorismo y crimen organizado por la UTN y docente de nivel secundario investigador, tutor de estudiantes de nivel secundario en modelos de simulación de Naciones Unidas. Sin más, chicos, ahora sí, les cedo la palabra. Todo suyo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Como dijo Iñaki, vamos a hacer una presentación conjunta con el profesor Nahuel. La idea de nuestra ponencia va a ser trabajar un poco sobre las teorías de las relaciones internacionales, tratando de aplicar la teoría a la práctica o a la realidad. Y vamos a dividir nuestra presentación en dos partes. En la primera instancia voy a dar un pantallazo, algo bastante general sobre algunas teorías y algunos conceptos que quizás conocemos, algunos tengamos mayor profundidad y en otros menos. Y luego Nahuel va a hacer va a hacer el hincapié sobre la situación de Sudáfrica actual. ¿Sí? Así que si están de acuerdo, comparto como para comenzar. Bien. ¿Lo pueden ver bien ahí? ¿La presentación se ve? Ahí se Sí. ve perfecto. Bien. Bueno, como les decía, nuestra ponencia va a estar centrada en Sudáfrica. Sí, sabemos que es uno de los países que se encuentra en el sur del continente africano, pero nuestra idea de nuestra charla de hoy va a ser centrarnos en el rol de Sudáfrica en el BRICS, su incorporación, cuál es su rol, por qué es importante y sobre todo por qué lo estamos escuchando cada vez más cuando empezamos a prestar atención a las relaciones internacionales.
¿Por qué elegimos Sudáfrica puntualmente? Sobre todo porque entendemos que Sudáfrica está jugando un papel internacional muy importante, porque no solo está buscando beneficios económicos, quizás internos, sino que también está tratando de transformar el sistema internacional, rompiendo con la lógica que nosotros conocíamos desde el siglo XX. ¿Sí? Ya estamos eh, casi un cuarto, un poquito más de un cuarto del siglo XXI. Ya el mundo bipolar quedó allá, lejos, y estamos afianzándonos hacia un orden multipolar, con una gobernanza mundial, con un fuerte rol de países que antes quizás no estaban en la agenda política. Y hoy Sudáfrica se posiciona como la principal potencia del continente africano, sobre todo por su industrialización, por sus avances económicos, pero sobre todo eh, por su institucionalización. Ha logrado tener presencia en los BRICS, en el G20, y hoy en día podríamos sostener que mantiene gran parte del sistema financiero regional. Todo esto va a dar el por qué vamos a trabajar hoy o vamos a charlar un poco sobre el rol de Sudáfrica. ¿Sí? Em, Como primera instancia, tenemos que comprender que Sudáfrica propone un plan a largo plazo, que va, como les decía hoy, muchísimo más allá del plano económico, puramente dicho. Em, la base podría ser la idea de unirse como una región, de ser el líder de esa región africana, de lograr una unión, de trabajar en conjunto, em, de mantener una cohesión interna que le permita el crecimiento local y regional, obviamente. Em, Sin lugar a dudas, en este esquema que elegimos para ejemplificarlo, vamos a tener que equilibrar toda la situación africana, todo el tablero internacional. Y ahí Sudáfrica va a ser un rol estructural de ellos, ¿sí? En tercer lugar, vamos a trabajar sobre la posición geográfica de Sudáfrica, pero también lo vamos a pensar como un líder en el desarrollo económico, ¿sí? Si nos ponemos en el contexto histórico, nos posicionamos dentro del contexto histórico, sí tendríamos que nombrar dos grandes hitos. La conferencia de Bandung en 1955, eh, va a ser clave. Y más adelante, con el movimiento de los países no alineados, el objetivo de Sudáfrica y de toda la región de los nuevos países independizados o que están saliendo, mejor dicho, de su proceso de colonización, va a ser mantenerse en una posición ajena, ¿sí? A lo que sería en la época del 61 la OTAN y el Pacto de Varsovia. Frente a ellos van a intentar dentro de su política internacional mantener la autonomía y el no alineamiento, algo claramente nada sencillo de llevar a cabo, al menos en una primera instancia. Pero, sin lugar a dudas, que cuando arrancamos a trabajar sobre teoría tenemos que repasar cuestiones conceptuales. Y acá hicimos una diferencia entre los conceptos de regionalización y regionalismo, para hacer un poco un repaso sobre cuáles serían las diferencias esenciales entre estos dos conceptos. Cuando hablamos de regionalización, hablamos de algo muchísimo más espontáneo, algo que se da desde lo cultural, que se da muchas veces por la posición geográfica, por compartir fronteras, por migraciones, y esas migraciones van a ir llevando el intercambio cultural que va a generar ciertos elementos comunes, tanto en la cultura como en la economía, que van a permitir encontrar ciertas particularidades que van a unificar más allá de lo que nosotros conocemos como los límites estatales. Pero, como le dice la diapositiva, en la regionalización, esta unificación es de abajo hacia arriba. Esto quiere decir que vamos a partir desde una lógica social y no estatal ni gubernamental. En cambio, en el regionalismo, que es el modelo sudafricano o el que vamos a trabajar en el día de hoy, este proceso es deliberado, es
hecho a conciencia. Es un proceso político, es un proceso estatal en el cual el regionalismo, perdón, va a tener el objetivo de cumplir el objetivo específico al cual vaya a ser el objetivo del momento. Y acá podemos trabajar con el concepto de cohesión regional, que es este concepto que plantea Abela Balaza con las tradicionales etapas de integración. Estas etapas de integración económica van a ir dando, por ejemplo, de una zona de libre comercio, pasar a una unión aduanera, luego a un mercado común, luego una unión económica y por último una integración económica total. Estas serían como las etapas, ¿sí? Que el autor plantea como el objetivo final, que sería lograr una cohesión regional. ¿Qué sucede? Esta cohesión regional no es lineal. Esta cohesión regional va a tener etapas que no siempre se van a ir dando de manera sucesivas, no siempre van a ser aceptadas por los diferentes estados conformantes a la misma vez. Y sobre todo, quizás el concepto que a nosotros con Nahuel nos importa más trabajar es pensar que este ejemplo en cuanto al económico también puede ser aplicada pensándolo como actores políticos y cada uno de los estados formantes, perdón, y conformantes de este regionalismo va a tener un rol político clave dentro de esta búsqueda de cohesión interna. ¿Ok? Eh, ¿Cuál sería entonces el objetivo de Sudáfrica? Como dijimos, toda esta estrategia va a nacer en el 55 aproximadamente, con toda la idea de Bandung, el espíritu esto de priorizar la soberanía y la paz, frente a un contexto de guerra fría, de tensiones absolutas entre el bloque capitalista y el bloque comunista, pero sobre todo con este espíritu de intentar evitar que el territorio africano sea un espacio de combate, un espacio en donde las dos potencias, en este momento Estados Unidos y la URSS, utilizan su territorio y sus recursos como un escenario de confrontación directa entre ellos. ¿Sí? Para evitar todo esto, Sudáfrica empieza a intentar equilibrar esta balanza para poder llegar a lo que sería la comunidad de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de la comunidad de seguridad? Mantener o intentarlo, mantener la idea de la cooperación entre los países, pero no mediante el uso de las armas o el uso de la violencia, sino mediante el uso de la negociación. Sin embargo, por las particularidades que estuvimos hablando a lo largo del Congreso, las particularidades y la heterogeneidad que tiene el continente africano hace que sea necesario tener en cuenta la no asimilación. Es decir, ninguno de los países conformantes de este regionalismo debería de pasar por los elementos, sobre los elementos, perdón, culturales, manteniendo el respeto a las culturas locales y a cada uno de los elementos que van a tener cada uno de los países dentro de las fronteras para evitar la resolución pacífica de los conflictos y evitar o al menos reducir los posibles enfrentamientos o controversias que vayan a surgir. En esta lógica de un complejo de seguridad regional, África se encuentra en un dilema. Y acá hablo de África en su totalidad o del continente africano, porque claramente no podemos pensar a Sudáfrica sin su contexto. Y en esto tenemos que tener en cuenta la cantidad de movimientos migratorios que suceden, los problemas fronterizos, las guerras civiles, las extracciones de los recursos naturales, la falta de otros tipos de recursos naturales, van a generar diferentes focos de conflictos que rápidamente van a expandirse o van a salirse dentro de sus fronteras estatales.
¿Cuál es el dilema o lo que debe resolver Sudáfrica pensándose en esta África austral? Mantener la seguridad dentro de un contexto de tensión. Nahuel lo va a explicar mucho más detalladamente, pero si pensamos, por ejemplo, en los conflictos de desplazamiento de población a partir de los enfrentamientos civiles dentro de la República Democrática del Congo, vamos a entender que el concepto de inseguridad fronteriza, el concepto de presiones militares, económicas y sociales, hacen que Sudáfrica no pueda ni deba aislarse de sus países vecinos para poder mantener no solo el equilibrio interno, sino también regional. Entonces, sin lugar a dudas, Sudáfrica va a tener un rol preponderante en la idea de ser árbitro dentro de los conflictos continentales para evitar que estos conflictos terminen afectando a su interior, a su economía local, pero también, en definitiva, en el equilibrio que está intentando buscar. Frente a esta idea de la inminente y de la constante posibilidad de una crisis, ya sea interna o regional, Sudáfrica ha optado una tercera posición, si se quiere, en la cual va a intentar construir su liderazgo no mediante la utilización de la violencia, no mediante la compra de armas, ni puntualmente la utilización de las armas con sus países vecinos, sino mediante la utilización de recursos diplomáticos. Como mencioné cuando hice la introducción, Sudáfrica es uno de los países que tiene mayor desarrollo institucional a a nivel internacional, que tiene mayor presencia en órganos y en bloques regionales, que le va a permitir justamente esta moderación entre las diferentes potencias. Eh, Ahora bien, este peso institucional que está planteando Sudáfrica, que está justo en el eje de nuestra diapositiva, va a intentar mantener un equilibrio entre la influencia occidental, que vendrían a ser las potencias tradicionales, como por ejemplo Estados Unidos, y por el otro lado va a intentar mantener el equilibrio con BRICS. Sobre todo pensando que de ninguna manera, en esta lógica de mantener el poder institucional, podría ser de ayuda o podría beneficiarlo priorizar alguno de estos dos polos. Sin lugar a dudas, Sudáfrica debe mantener o debe fomentar estos avances institucionales para poder mantener el equilibrio entre el occidente y este nuevo sur-sur, esta nueva diplomacia que va a surgir alternativa a las potencias tradicionales y que a partir de ahí puede desequilibrarse o podría desequilibrarse esta balanza con los BRICS. Entonces, el rol fundamental de Sudáfrica, inclusive si lo pensamos desde el punto de vista geográfico en un mapa planiferio tradicional, encontramos a las potencias occidentales bien marcadas, a un nuevo polo de poder, que van a ser los BRICS, que van a estar más dispersos, pero que van a estar encabezados por India y por China. Y por el otro lado, vamos a encontrar una Sudáfrica que va a intentar regularizar este equilibrio del poder. Ahora bien, una de las teorías que nosotros tenemos en las relaciones internacionales es la idea del manómetro geopolítico. Es decir, ese elemento que nos va a permitir medir la presión del espacio. ¿Cómo traspolamos esta idea a la geografía, inclusive, o a la geopolítica? Bueno, pensándonos a Sudáfrica como el lugar donde se van a medir las presiones internacionales.
Estas presiones internacionales nos van a permitir utilizar a Sudáfrica como una especie de ejemplo para poder traspolar lo que está sucediendo. Es decir, Sudáfrica va a ser quien va a regular o va a ser el espacio en donde se va a poder observar, mejor dicho, observar la tensión que va a haber entre Estados Unidos y, por ejemplo, una potencia en ascenso, con muchas comillas, como podría ser China. Si yo pienso a Sudáfrica en este punto, voy a tener que entender que Sudáfrica va a tener que hacer el equilibrio entre un Estados Unidos retirándose de este espacio geográfico para ser ocupado por China. Pero que sin lugar a dudas, Sudáfrica debe equiparar este punto para no permitir una confrontación directa entre la potencia que se encuentra en retirada o en la potencia ya previamente establecida, que vendría a ser Estados Unidos en este caso, con el caso de China. ¿Sí? Ahora bien, otra de las teorías geopolíticas que se puede aplicar dentro del continente africano y sobre todo en el caso de Sudáfrica es la teoría de Rimland. En esta teoría sostenemos que el poder marítimo, el poder costero, va a ser mucho más importante que el poder hacia adentro del territorio, en el territorio en sí. El caso de Sudáfrica, por su posición geográfica, va a ser importantísimo. El control del Cabo de Buena Esperanza, con esta conexión entre el Océano Atlántico y el Océano Índico, este pasaje, ¿sí? Va a ser clave para complementar todos los avances económicos o los posicionamientos económicos que van a tener los BRICS. ¿Sí? Entonces, la exposición geográfica sudafricana va a ser central y va a ser un actor indispensable en este debate, no solo económico, sino también un poder marítimo. Ahora, dentro de lo que sería el Estado como tal, todos sabemos que durante el siglo XX, finales del siglo XX, se posicionó dos formas de pensar al Estado en su generalidad, ¿no? Un Estado liberal con el laissez-faire, con el dejar hacer, dejar pasar, con la idea de un Estado muy poco presente, una privatización, una terciarización, con un modelo neoliberal bien eh, clásico, si se quiere. Ahora bien, la postura de Sudáfrica es opuesta a ellos mediante la idea de un Estado desarrollista. Dentro del Estado desarrollista, el posicionamiento, ¿sí? Del gobierno va a ser la planificación estratégica dirigiendo a la economía. Dentro de esta lógica, volvemos a trabajar con el concepto de la regionalización, la importancia de la unificación entre los países, pensándolo desde el modo económico claramente, donde se va a proteger la industria local para favorecer que ésta crezca, para trabajar con una infraestructura que le permita dar un sostén. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque Sudáfrica está aplicando e impulsando parte de esto a través de las inversiones recibidas a través del nuevo Banco del Desarrollo de los BRICS. Este modelo desarrollista viene de la mano con una idea de inversión a partir de lo obtenido mediante el Banco de Desarrollo y de esa manera utiliza esos, esas inversiones o esas inyecciones de capital para poder planificar su economía. No vuelvo a hablar un poco también de cuáles son las falencias de este estado, de este estado desarrollista, pero
Sin lugar a dudas, entre estos dos modelos bien contrapuestos, bien clásicos, de un modelo neoliberal y un Estado desarrollista, Sudáfrica se encuentra trabajando dentro del Estado desarrollista. Ahora bien, ¿de qué manera este Estado desarrollista va a impulsar a la región en su totalidad? Acá elegimos trabajar con la teoría de los gansos voladores, una teoría que en realidad se desarrolla y se aplica en Asia, pero que si la logramos traspolar, llevándola al continente africano, podemos encontrar que Sudáfrica se encuentra liderando em, la idea de el crecimiento regional. ¿Cuál sería el objetivo o la forma de aplicar esta teoría? En este caso, el ganso líder o la mamá pato va a absorber estos capitales o estas inversiones que se recibe a través de los BRICS y los va a transferir a los países vecinos a través de la infraestructura y la manufactura. Hay una cuestión económica que tiene que ver con transferir los excedentes. Pero con Nahuel nos interesó plantear un poco más la idea de el ejemplo a seguir. Sudáfrica comienza a plantearse o comienza a trabajar con la idea de mostrarse como un guía o como un modelo a seguir dentro de esta nueva lógica. ¿Sí? Em, Ahora bien, todo esto nos puede llevar a dos posibles escenarios. Si nosotros tenemos a un país con un estado desarrollista intentando liderar un proceso de crecimiento, no solo económico, sino político e institucional en toda la región, vamos a encontrarnos con dos posibles escenarios a futuro. La primera podría ser la cooperación continental, logrando en diferentes etapas Sudáfrica ser la líder de esta cohesión regional, encontrándole y potenciando a África como parte de un bloque negociador y sobre todo fomentando la idea de complementariedad. Eh, Esta cooperación, esta solidaridad entre países que poseen inclusive las mismas dificultades, o algunos de ellos con algunas particularidades, pero bueno, en general algunas dificultades coinciden entre ellos, bueno, podría ser una de las opciones que todas estas teorías que venimos mencionando, la de un Estado desarrollista, la de los mansos voladores, generen en Sudáfrica la capacidad de liderar una situación regional que permita una cohesión para posicionarse en la agenda internacional como un bloque. Eso sería una de las opciones. Ahora, tenemos una opción B, una situación alternativa, que podría ser la situación Rambo, en la cual Sudáfrica decidiese no solo liderar este proceso, sino que también decidiera quedarse con algunos elementos, sobre todo económicos, mediante la inversión de los BRICS, para cortar y fortalecer o prevalecer el interés nacional por sobre el regional. En este caso, y solo en este caso, Sudáfrica quedaría acaparando los recursos y separándose o utilizando al resto de los países como trampolín para quedar solo, podríamos decir, o quedar liderando la región, ya no desde una idea de cohesión, sino desde una idea de desarticulación de este continente. Entonces, sin lugar a dudas, el desafío que se presenta hoy
El continente en su totalidad, pero Sudáfrica como líder, como ejemplo, formando parte, por ejemplo, del G20 y de los BRICS, va a ser poder mantener la capacidad que ha tenido hasta el día de hoy de generar y de liderar esta cohesión regional para evitar la dependencia externa total y por ende desarticular esta cooperación, esta solidaridad entre los diferentes países y volver a la idea de que prevalezcan los elementos nacionales por encima de los regionales. ¿Sí? Hasta acá mi parte. Lo que hice fue hacer un breve pantallazo, voy a dejar de compartir para que Nahuel pueda hacerlo. Hice un breve pantallazo sobre cuáles son los conceptos que ahora Nahuel va a aplicar a la situación de Sudáfrica en particular. Espero haber sido claro. Nahuel, a lo sumo nos vamos interrumpiendo mutuamente. Dale de una. Lo que sí, Iñaki, no me aparecen los permisos para compartir, ¿puede ser? A Iñaki, ver, sí, a ver ahí si podés a ver, de vuelta en compartir. ahí, Ahí estaría, Ahí se ahí. ve. perfecto. Bien, no sé, no aparece en una barra tapando ni nada de eso, ¿no? Porque tengo un monitor muy, muy chiquitito. No, no se ve. Listo, perfecto. Bien, ahora para adentrarnos adentro del territorio sudafricano específicamente, aplicando todas las teorías de las relaciones internacionales que dijo Belén hace un rato, la vamos a llevar al punto africano, al punto sudafricano. Tenemos que tomar siempre a Sudáfrica como el gran puente mundial adentro de África. Como dijo, de un lado tenemos toda la arquitectura occidental del G7 y por el otro lado los BRICS. Y también tenemos ese multilateralismo de los G20. Y ahí es cuando Sudáfrica se va a parar justo en el medio. El objetivo es demostrarle al resto del mundo que Sudáfrica va a representar siempre los intereses de África. Bien, más que los suyos propios, los intereses africanos. Siempre es como objetivo primordial que el mundo deje de ser un lugar donde solamente el famoso P5 son los que dictan las reglas y que también otros puedan sentarse en esa mesa del Consejo de Seguridad si lo queremos llevar a las Naciones Unidas o a lo que sea, bien, que sea más colectivo y menos individualista, por así decirlo. De hecho, por ejemplo, Sudáfrica es una de las naciones que lidera la reestructuración del Consejo de Seguridad, junto con Brasil y junto con India, para también estar adentro como un miembro P5 permanente. Bien, pero todo esto que quiere hacer Sudáfrica, retomando la teoría de Belén, tenemos un papi ganso, en este caso, Cyril Ramaphosa, el presidente, tiene una realidad que es dos caras. Hacia afuera, Sudáfrica siempre se muestra como un país estable, defensor de la paz, obedecemos siempre todas las leyes internacionales, pero adentro, en la propia casa, en el propio territorio, el gobierno enfrenta una presión enorme que tiene la sociedad por el tema de todas las consecuencias del apartheid. Bien, tiene que solucionar problemas de justicia, problemas de pobreza, problemas incluso ahora de segregación racial, y esto se ve muchísimo en la repartición de las tierras, que es el primer caso que me gustaría analizar. En enero de 2025, bien, tenemos el primer enfrentamiento fuerte entre Sudáfrica y Estados Unidos. ¿Por qué? En enero de 2025 Ramaphosa va a llevar a cabo esta aplicación de una ley de expropiación de tierras sin compensación. Bien, cuando termina todo el apartheid, Sudáfrica tiene adentro el problema de que la minoría blanca era dueña del 87% de las tierras del país. A lo largo de los años, el gobierno siempre intentó comprar tierras para repartirlas, intentar corregir la desigualdad, pero nada, todo el proceso fue súper lento. La meta para 2018 era redistribuir el 30% y recién con suerte habían llegado casi al 10%. Bien, entonces con esta ley de expropiación de tierras sin compensación, Ramaphosa
intenta solucionar muy rápidamente todo un problema que ya venía de unos 20 y pico de años. Bien, esto le trajo problemas a nivel internacional con Donald Trump, porque ahí el presidente estadounidense va a tirar un montón de críticas hacia Sudáfrica, porque va a calificar esta medida como si fuera un genocidio, ¿bien? Pero un genocidio en contra de los granjeros blancos, los conocidos como los afrikaners, ¿bien? Estados Unidos lo que va a ser denunciar que esta ley es racista, que viola el derecho a la propiedad privada e incluso le llega a ofrecer a los afrikaners ayuda para que se reasienten en territorio estadounidense, para que ellos puedan escapar de lo que consideraba Estados Unidos que era una persecución. Entonces, ejemplificando con esto, acá es donde podemos ejemplificar el enorme costo político y diplomático que Sudáfrica tiene que estar dispuesta a pagar. Porque Ramaphosa, si bien va a priorizar siempre la paz social y la reparación histórica con su propio pueblo, esto le va a traer problemas a nivel internacional, como por ejemplo con Washington. Lo que nos lleva a un problema 100% africano, que es la República Democrática del Congo, que es lo que mencionó Belén hace un rato. El Congo siempre está con problemas internos, con problemas externos, los problemas que tiene con Ruanda, los problemas que tiene con M23, 6 millones de personas desplazadas, etcétera. Durante todos estos años, toda la parte de, entre comillas, seguridad, que no era muy segura, en la zona del Congo, siempre dependió de la MONUSCO, que es la tradicional misión de paz de las Naciones Unidas. Sin embargo, en febrero de 2026, Pretoria, siempre que nos refiramos al gobierno de Pretoria, perdón, al gobierno de Sudáfrica, voy a usar Pretoria para no nombrar siempre necesariamente a Ramaphosa, bien. Pretoria va a ordenar retirar todas sus tropas propias de esta misión de la ONU. ¿Por qué? Porque acá entra la primera persona ajena a Sudáfrica, pero que colabora con esto. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi es el presidente de la República Democrática del Congo. Cuando empezó a ver y a cuestionar a nivel internacional si la misión de la ONU realmente estaba sirviendo para pacificar su país, ahí es cuando Sudáfrica dijo, acá tengo una punta, problemas africanos requieren una solución africana. Entonces va a decidir Sudáfrica mover todas sus fuerzas militares hacia la Comunidad de Desarrollo del África Austral, o la SADC, ¿bien? Que es el bloque regional de los países del sur de África, ¿bien? Va a diseñar una misión específica militar, ¿bien? En la que en lugar de depender de toda la burocracia general de la ONU, ¿bien? Todo lo van a llevar a cabo Sudáfrica y sus propios vecinos africanos. Entonces, de esta forma se garantiza que todos los problemas de seguridad quedan adentro de ese control regional. Pero esto lleva de vuelta a problemas. Todas las misiones militares cuestan muchísimo dinero. eh, no tenemos que olvidarnos de los problemas específicos que tiene el Congo adentro. No podemos olvidar la influencia de Ruanda, bla, bla, bla. Y si todos nos basamos en el modelo del tobogán que tenía Belén en una de sus diapositivas y que los BRICS van a ir por el lado diplomático, ahí es cuando de vuelta Sudáfrica necesita una ayuda. Y aparece fuerza, nuestra segunda fuerza diplomática que va a colaborar con Sudáfrica. Angola. Y específicamente João Lourenço, que es el presidente de Angola. Bien. Lourenço va a ser el encargado de liderar todo el proceso de Luanda, junto con Sudáfrica, junto con Ramaphosa, que es una mesa de negociación y de diplomacia pura para intentar calmar todos los problemas que haya entre el Congo y Ruanda. Bien. Entonces, el rol de Sudáfrica, de ser ese escudo regional, simplemente estando ahí, ahora va a pasar a ser un participante más activo, que va a aportar el peso militar, bien, mientras que los líderes como Lourenco van a tomar la posta diplomática. Obviamente todo esto Sudáfrica lo tiene que hacer balanceándose, porque si siempre nos basamos en que los BRICS se basan en la democracia y en la diplomacia, no podemos permitir que Sudáfrica solamente sea conocido como una fuerza militar, ¿ok? Como otro punto de conflicto, tenemos el problema que tenemos con el Estado de Israel.
Yo elegí como tema, como título, perdón, la autodefensa no es una defensa contra el genocidio, que es una de las frases que brindó Ramaphosa para oponerse al genocidio en Palestina. No vamos a ahondar específicamente en el conflicto palestino-israelí, porque no es el tema que nos convoca, pero sí nos convoca el rol que está teniendo Sudáfrica dentro de esto. Bien, porque Pretoria fue el primero que denuncia al Estado de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, basándose en la Convención sobre el Genocidio y en las leyes sobre qué sí es genocidio y qué no es genocidio de Rafael Lemkin de 1944. El argumento sudafricano se basa exclusivamente en la moral y en lo jurídico. Bien, sostienen que sin importar cuán legítimo sea el derecho de un Estado a defenderse, esa defensa jamás puede llegar a ser utilizada como una justificación o como una carta blanca para cometer actos de genocidio contra una población. ¿Ok? Entonces, empezamos a tomar a Sudáfrica como un árbitro moral del sur global, algo parecido a lo que está haciendo Pakistán mediando entre Irán y, y Estados Unidos en el conflicto de Hormuz. Porque con este tipo de demanda, Sudáfrica lo que intenta hacer es también demostrar cuáles son los dobles estándares que tienen las potencias occidentales. Bien, y si se demuestran esos dobles estándares y las potencias occidentales también tienen que demostrar sus verdaderos intereses, de esa forma se garantizan de que las leyes internacionales se apliquen a todos por igual. Lástima que el proceso en sí es extremadamente largo. Recién el 22 de noviembre, Sudáfrica va a tener la oportunidad de presentar la réplica sobre este conflicto, en el que Pretoria va a tener que juntar todas las pruebas que pueda llegar a conseguir y reafirmar con fuerza su denuncia y su postura central, que ninguna acción militar, bien, tiene que justificar un exterminio. Y recién van a pasar casi 2 años más hasta que el Estado de Israel pueda llevar a cabo su dúplica, ¿bien? En el que el Estado de Israel va a buscar agotar todos los argumentos finales que tenga, intentando justificar todas las acciones en lo que ellos lo consideran una legítima defensa. Y recién ahí es cuando se van a terminar de enfrentar las dos posturas que tenemos. Entonces, con estos dos ejemplos que acabamos de nombrar, ahí es cuando Sudáfrica se va a terminar de presentar hacia el resto del mundo como uno de los principales exponentes de lo que sería la conciencia jurídica, de que todo se aplique para todos por igual. Ahora yendo específicamente a los BRICS y a los BRICS Plus, mm, no nombrando necesariamente a Indonesia o Arabia Saudita, sí tenemos que tener en cuenta que ahora los BRICS ya tienen un peso geopolítico que antes no lo tenían. Hoy en día, si juntamos todos los países del BRICS Plus, representan el 46% de todas las personas que habitan el planeta y ocupan casi una cuarta parte de toda la tierra firme. Y si nos metemos a hablar de economía, ya cruzaron el límite, por así decirlo, el límite occidental. Porque ya los BRICS están generando el 36% de la economía mundial y eso supera automáticamente al histórico G7 occidental, que se quedó en un, para ellos, miserable 31%. Y además, literalmente, tienen el control de la energía que mueve el mundo. Estamos hablando de países que controlan los BRICS Plus, más del 40% de la producción global de petróleo y el 36% del gas natural. Por eso también es súper importante para ellos que los países de Medio Oriente se terminen de sumar a BRICS, aunque ideológicamente no comulguen con ellos. Todo esto lo hacen BRICS Plus y bueno, Sudáfrica como uno de los líderes de este grupo para lograr lo que se llama la independencia financiera. Durante décadas, si un país en desarrollo necesitaba dinero, tenía que pedirlo al Banco Mundial o al FMI y a cambio tenía que aceptar todas las imposiciones económicas y políticas que podía llegar a brindar Occidente. Entonces los BRICS lo que están haciendo es crear como su propio ecosistema para tratar de evitar esto. Crean su propio banco, el nuevo Banco de Desarrollo,
crean nuevos sistemas de pago, que es el BRICS Pay, e incluso hoy en día casi la mitad de las transacciones internas, que creo que era el 47%, sí, el 47%, ya se hacen utilizando la moneda la moneda china, el yuan, renminbi. Bien, todo esto sin convertir y sin utilizar el dólar estadounidense. Entonces, mediante esto, Sudáfrica y los BRICS en general, lo que le hace al resto del mundo es brindar una nueva opción para pedir préstamos y hacer negocios sin soportar el intervencionismo occidental que siempre caracterizó a Estados Unidos y a la Unión Europea. Hasta ahí, como lo venimos llevando, si nosotros mismos seríamos países, todos decimos, sí, dale, vamos a meternos todos dentro de un BRICS, destruyamos a la Unión Europea y listo. Pero no funciona todo tan lindo adentro porque tiene tres problemas adentro, el bloque, que si no los resuelve a corto plazo, lo va a llevar a un peligro de autodestrucción, por así decirlo. En este triángulo podemos empezar por cualquiera, no necesariamente tenemos uno que vaya primero, pero yo por comodidad y por la temática que estamos llevando voy a arrancar por las rivalidades geopolíticas. La unión de estos tres va a producir que posiblemente el BRICS no colapse, pero sí que se paralice. Por el tema de las rivalidades geopolíticas internas, si el BRICS sigue sumando países adentro de ese BRICS Plus, significa que aparte de traer países, va a importar las peleas que tengan adentro de esos países. Por ejemplo, adentro de África, si suman a Egipto y Etiopía, que se acaban de unir al grupo, también van a importar esa histórica problemática que tienen ellos dos por el control del agua del Nilo. Y lo mismo ocurre en Medio Oriente. Quieren incorporar a Irán, quieren incorporar a Arabia Saudita, pero sabemos que los dos, sunitas, chiitas, no comulgan mucho entre sí. Bien, entonces va a ser muy complicado que ellos dos estén adentro de BRICS Plus sin iniciar una pelea entre ellos, porque en un trabajo en equipo es muy difícil que el propio equipo funcione si adentro de eso los mismos integrantes desconfían los unos de los otros. Lo que nos lleva a al segundo peligro, que creo que es la más peligrosa para Sudáfrica, que es la división de agendas. Porque adentro del BRICS y del BRICS Plus conviven dos posiciones totalmente distintas. Por un lado tenemos el ala dura y antioccidental liderada por China, por Irán, por Rusia, que buscan usar al bloque como si fuera un arma de confrontación directa para debilitar a Estados Unidos y a Europa. En cambio, por el otro lado tenemos el ala pragmática, que ahí es donde está Sudáfrica y donde lo apoya Brasil. Lo que Sudáfrica dice es que ellos quieren una alianza para hacer negocios y tener más autonomía, pero de ninguna manera quieren romper las relaciones que tengan con Occidente o con el G7 o entrar en una especie de nueva guerra fría. Entonces Sudáfrica lo que va a tener que hacer va a ser mediar entre esas dos posturas, que nada, es como si fuera un dolor de cabeza constante. Lo que nos lleva al tercer problema, que es la falta de los valores comunes o la heterogeneidad de modelos. Si pensamos en la Unión Europea, que es el bloque económico que la gran mayoría de la gente más conoce, allí todos comparten más o menos un mismo sistema político, todos se basan en la democracia liberal. En cambio, en los BRICS Plus no. Algunos países son democráticos, otros tienen teocracias, otros tienen sistema de partido único. No hay como una, entre comillas, superestructura de valores que los una, sino que lo único en lo que están todos de acuerdo es en que tienen que sustentar el principio de no injerencia, no interferencia, no te metas en mis asuntos internos. Pero recapitulando y recordando la diapositiva que expliqué hace un rato, ningún país en el resto del mundo va a ser bien tomado si el resto del mundo sabe que no puede solucionar sus problemas internos. Entonces, para cerrar la presentación, nos vamos a ir a una especie de síntesis.
¿Qué es lo que hace en 2026? ¿Qué es lo que quiere hacer para el resto del mundo? Para el resto para los próximos 10 años. Si tenemos que resumir en una sola frase qué representa Sudáfrica geopolíticamente para todo el resto del planeta en este 2026, es el título que tiene la diapositiva, Potencia media indispensable. ¿Qué significa? Que Sudáfrica no necesita ser una superpotencia militar económica gigante como Estados Unidos, la Federación Rusa o China. En cambio, tiene que ser ese jugador distinto, el 10, ese por el cual el resto de los equipos no funcionan. Sudáfrica necesita que otros la necesiten para ello funcionar. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Con tres conclusiones. Primero, basarse en el éxito que tiene como el gran mediador del mundo. Posicionarse como mediador entre las potencias tradicionales del G20 y las necesidades del sur global. Utilizar de manera muy inteligente el lugar que tienen los BRICS Plus para ganar peso, diversificar su poder y también tratar de no caer en la trampa de aislarse ni de comprarse peleas antioccidentales. Entonces, el gran mérito que tiene Sudáfrica en la actualidad es lograr sentarse a negociar con todos los países. Segundo, la nueva independencia institucional o la nueva autonomía institucional. Como vimos antes, al apoyarse en este nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, Sudáfrica logra liberarse de las condiciones políticas de antes de Occidente, pero ahora tiene un desafío futuro. Pretoria tiene que ser muy inteligente cómo, cuándo y dónde juega para no terminar cambiando una vieja dependencia occidental a una nueva dependencia oriental basada en China y en la Federación Rusa. Y por último, la tercera conclusión, lo que en geopolítica conocemos como la soberanía reparadora. La conclusión más fuerte que nos deja este análisis es que la Sudáfrica de 2026 como prioridad absoluta tiene que terminar de caerle bien a todos los de afuera. Tiene que tratar de sanar las heridas internas, corregir sus desigualdades territoriales, como habíamos visto con el tema del apartheid. Y de esta forma, Sudáfrica nos demuestra que está dispuesta a sentarse, negociar y enfrentar a quien sea y pagar el costo diplomático que haga falta para defender la integridad y los derechos de su población. Bien. Como para cerrar entonces, el éxito futuro y próximo, y también a mediano plazo, de Sudáfrica va a depender de esta capacidad que tenga de hacer malabares. Bien, usar el prestigio internacional para cambiar las reglas del mundo, mientras logra al mismo tiempo intentar solucionar todos los problemas que tengan adentro de su propia casa. Y de su propia casa no me refiero solamente adentro de Sudáfrica en sí, sino adentro del territorio africano. Y con esto concluimos la exposición del día de hoy. Muy bien, muchas gracias a ambos por su presentación, muy interesante al poder profundizar particularmente en Sudáfrica, pero también en el continente a nivel general. Eh, También quisiera quedarme con algunas ideas que ustedes mencionaron y desde una óptica quizás más internacionalista, comentar que no, o sea, sería ingenuo pensar que África no ha despertado ya o no ha empezado a trabajar en sí misma, ¿no? Con sus matices, con sus diferencias, que también, bueno, hemos visto a lo largo del Congreso que eh, depende de la zona, depende de la región, depende del país, depende de las disputas fronterizas, depende de los problemas a nivel interno, doméstico que tengan cada una de estas naciones, pero hay un cambio de época, también arrastrado por el empuje que el continente asiático viene realizando en los últimos años.
en donde, bueno, uno de los actores claves como China también empieza a pisar fuerte en varios países y actores de África. Pero al margen de eso, eh, el continente africano hoy representa una oportunidad concreta y ustedes también lo fueron desagregando, ¿no? Ahí lo fueron hilo por hilo Mm. comentando y cómo Sudáfrica también se presenta en ese caso eh, como una potencia emergente, una potencia media o como le queramos decir, en un jugador clave. Para mí Sudáfrica es una de las tantas puertas que África tiene para todo. Claro, Y, como y que también en este Sudáfrica contexto, quiere BRICS. convertirse en el Brasil de Sudamérica en el Mercosur. Quieren ocupar el mismo rol. Claro, claro, sí, un estilo así, similar, y, y que también en este juego de BRICS, que también los BRICS un año están muy arriba, un año Mm. están con más discusiones, pero que poco a poco va tensando y va, eh, no sé si quebrantando, porque tampoco se promueven tantas nuevas condiciones o una configuración totalmente opuesta al sistema internacional moderno, pero sí se van generando ciertos mecanismos que eh, indican el deterioro notable de Occidente que tuvo los últimos 200 años. Sí, Entonces, ahí creo que los BRICS y particularmente Sudáfrica es un poco el amigo, ¿no? que está en el medio de los demás y exacto. intenta, ¿no? también ahí apaciguar un poco los altos intereses que tiene la India, que tiene China, que tiene Rusia, que Brasil a su manera, eh, Sí. pero que Sudáfrica también ahí un poco pivotea, ¿no? Y trata de acomodar digo, el día a día de este foro Mm. internacional. Yo quisiera consultarles a ustedes, bueno, por ahí resumiendo, ¿no? Su investigación o su análisis, también que hace no mucho ustedes tienen la experiencia de los modelos, ¿no? de Naciones Unidas, que también es una ejemplificación Mm. de lo que sucede en el mundo y cómo, para que también abrir el juego a este debate, eh, cómo, cómo hace quien representa a qué país, o cómo hace aquel que representa a un país de África, qué es lo que toma, qué es lo que deja, qué costumbres ya dice, bueno, esto es típico, tradicional de África, y luego ven a otros que quizás van con otra intención o con otro ímpetu a representar a otros países. Bueno, quizás también desde ese lado más anecdótico, más experiencial, que nos puedan contar, bueno, ¿cómo ven ustedes hoy a África, hoy, a partir de esto? Bueno, nosotros como profes ansiamos que nos toque país africano. Sí. Es un poco un desafío. Desestructuramos un poco a los chicos que esperan a las potencias. Mm. Para quienes nos conocen, nosotros participamos de los modelos de simulación, pero como tutores a estudiantes secundarios. Por Mm. lo cual ahí tenemos un doble rol. Nuestro rol como profes tradicional, digamos, y luego tratar de llevarlos un poco hacia las relaciones internacionales y un poco trabajar con esto que hablábamos en nuestras presentaciones, ¿no? Desde el debate, desde el respeto, desde la empatía, desde entender una lógica totalmente diferente a la cual nosotros convivimos. Venimos de países republicanos, Mm. liberales, con ciertas estructuras e instituciones típicas para nosotros, que quizás para ellos, para los chicos no. Quizás
hemos trabajado el año pasado en conjunto representando a Níger, por ejemplo, que Iñaki nos asiste de Nexo, para tener una capacitación. Y sin lugar a dudas, para ellos es lo mejor, conocer otra realidad, pensar y posicionarse frente a quitar esa tela de estereotipos que recae sobre África y, como vos decís, dijiste Iñaki, trabajar desde una idea de un continente que ya despertó, no es que está despertando, despertó con algunas particularidades y demás, pero bueno, sin lugar a dudas, creo, obvio Nahuel ahí te pasó la palabra, nos brinda una oportunidad trabajar con países que no pertenecen a las potencias tradicionales o al occidente tradicional, para abrir un poco el juego, lo que en la provincia de Buenos Aires queda un poco por fuera del currículum, que es trabajar con Asia y con África en su plenitud, digamos. Sí, también para eliminarles a ellos, por desgracia tienen un bombardeo mediático y en redes sociales que como que siempre tienen todo bipolar. O sea, primero o todo está pro Estados Unidos, pro Rusia, pro China, y no, también tenemos el bloque de países no alineados, también tenemos países asiáticos, tenemos países africanos, americanos que se posicionan en el medio. Y de esa forma creo que utilizando países así africanos les demostramos una tercera posición. No todo tiene que ser tan blanco, tan negro, sino que también está bueno ir jugando entre, entre los grises. Una cosa que siempre nos escuchamos con Belén es cuando nosotros les damos las capacitaciones o los guiamos de con quién podrían hacer alianzas y con quiénes no. Tenemos, por ejemplo, Canadá y nos dicen automáticamente, ah, entonces me tengo que ir sí o sí con los países de la Unión Europea porque tienen una relación ya histórica y es como, no, pero acá en el sur también tenés un par, podés irte con Chile, que tienen un montón de relaciones económicas internacionales desarrolladas, podés irte con Argentina. Y nos ha pasado también las mismas situaciones con países africanos, también como con países asiáticos. El año pasado que nos ha tocado India. Nos ha pasado lo mismo, que los chicos eran como, ah, bueno, podemos comerciar, negociar con los dos bandos o países que sean de la ASEAN, por ejemplo, Laos, Mongolia, Indonesia, que no necesariamente por ser parte de la ASEAN o necesariamente por estar del lado chino o pro-chino, pro-sino soviético, eh, eso no les impide también negociar o sentarse a charlar con países africanos o con países de Europa Central, países de Sí, Europa Occidental. sobre todo lo que por ahí hemos trabajado en diferentes cursos de CEDEMA y hemos estado presenciando esta idea de, bueno, no todo, si bien claramente la economía es una vía importantísima, hay un montón de otros intercambios culturales y así como de ser mediadores entre diferentes estados que por ahí no se visualizan tanto, que no está por ahí metido al 100% o no está informado de lo que está pasando en el mundo, que en este momento celebro que el mundial hayan pasado tantos países africanos, al menos saben dónde están ubicados o buscaron o se familiarizaron con las banderas, nos permite abrir un abanico, ¿no? Permite Sí. ser una oportunidad para conocer, en mayor o en menor medida, después dependerá de la particularidad de cada uno de nuestros estudiantes. Mm. Ahora todo el mundo, por suerte, sabe dónde está Cabo Verde, saben de la existencia de Lumbumba, saben de todo el bardo que hay en el Sahel con Chiani y con el Capitán Traoré, saben lo que es el panafricanismo, saben quién es Tomás Sankara, y bueno, todo gracias al Mundial. Mm. Todo gracias al Mundial. Es increíble lo que puede hacer, por ejemplo, por el panafricanismo, una persona disfrazada de Lumbumba que simplemente está con el brazo así, parado durante 90 minutos. Y la imagen que brinda al mundo. Sí, es adaptarse a las nuevas modalidades, ¿no? O sea, Sí. adaptarse a esta nueva modalidad de cómo llega la información, llega más rápido mediante una imagen, quizás, que mediante un texto. Bueno, tratar de captar, nosotros como profes de secundario tratamos de captar esos momentos para utilizarlos como disparadores en el aula. Bueno, ni hablar en el modelo, ¿no? En el modelo ellos tienen esa motivación. Así que te esperamos, Iñaki, este año nuevamente. Sí, por favor.
Sí, por supuesto que sí. Bien, bueno, gracias por la respuesta. Contamos con la asistencia de Daniela, Araceli y Camila. Si desean también realizar alguna pregunta, compartir su inquietud o escribirla en el chat que la leemos, bueno, más que bienvenido. También si Buenas quieren. tardes, perdón, sí. Yo tenía una Araceli, duda con bien. esto que había mencionado al final, con esto de que los BRICS están ampliando la cantidad de miembros que quieren agregar. Ujú. Ante eso, yo tenía una duda de si con esta incorporación nueva se está diluyendo el peso específico que tiene Sudáfrica como eh, la parte de la voz africana dentro de los BRICS, o al contrario, es como más una consolidación eh, que está viendo Sudáfrica dentro de los BRICS, teniendo en cuenta que también, bueno, está Etiopía y Egipto ante eso. Yo considero que voy por tu segunda opción, por el tema de la consolidación, porque por ejemplo Sudáfrica fue quien patrocinó el ingreso de Egipto y de Etiopía, aún sabiendo que si entraban iban a traer ese pequeño gran problema que tienen entre ellos adentro del equipo, pero lo consolida, porque es como, bueno, Sudáfrica elige y elige estos dos. Listo, vengan estos dos. Le dan ese aval, ese peso que busca Sudáfrica también. Considero eso, no sé Sí, qué, también qué podría llegar considera a Belén. ser una ejemplificación de las teorías, ¿no? Si nos tomamos desde las teorías que estuvimos trabajando o estuvimos charlando, podría ser un ejemplo de este traspaso de poder, o no traspaso en el sentido de perder el poder Sudáfrica, sino en esta idea de cohesión o de búsqueda de suma, de regionalización. Obviamente me parece clave, nosotros sabemos que no podemos hacer futurología, ¿no? Si Mm, esto va a declinar en una situación Rambo como veníamos hablando o no, no lo podríamos saber. Pero sin lugar a dudas, si tomamos la idea positiva, la idea de la cohesión, Sudáfrica estaría liderando sí, esto. sí, sí, tal cual. Sí. Perfecto, gracias. No, de nada. Gracias, Araceli, por tu pregunta. Bueno, en este sentido, yo les quiero preguntar a ustedes, por ahí saliéndonos del mundo BRICS, pero sí entrando más en Sudáfrica, bueno, ustedes lo vienen estudiando. Bueno, ¿cómo es la relación de Sudáfrica, cómo es su relación vecinal, ¿no? En el sentido de, bueno, si Sudáfrica toma mucho protagonismo, toma un rol fuerte, bueno, eso es contradictorio para su vecindario, es decir, más allá de la historia política de Sudáfrica y su influencia británica, bueno, todos los matices específicos que Sudáfrica como tal tiene. ¿Cómo consideran ustedes que quizás de acá al futuro Sudáfrica se puede posicionar como un actor clave en esa región del sur del continente? Que va, bueno, atado a lo que comentaba Araceli. Eh, Indefectiblemente, eh, si Sudáfrica avanza y se desarrolla mucho más y crece como un actor relevante, bueno, va a ser en detrimento de otras, más allá de las ganancias relativas que pueda suponer para la zona. Eh, pero bueno, consultarles esto a ustedes, ¿cómo ven quizás esa proyección de Sudáfrica o hacia dónde creen que se dirige eh, en su microclima, ¿no? de la región? Hasta ahora yo considero que venía bastante bien hasta que pasó todo el tema de la matanza de los inmigrantes y la persecución y todo eso que está en vigencia de hace ya un par de semanas, un par de meses. Primero tendrían que intentar solucionar ese problema adentro y de esa forma considero que el resto de los países africanos que están a su alrededor lo van a volver a respetar porque ahora, nada, los están tomando como si fueran
Sudáfrica ahora es el ancla que podría hundir el barquito BRICS. Porque si adentro de Sudáfrica misma no se respetan a los ciudadanos de países vecinos y se llega a este tipo de persecuciones, nada, se le va a complicar las negociaciones con los otros países. Por más que las negociaciones que tengan con sus países vecinos sean por el bien, como di el ejemplo de Congo, si no reparan rápidamente la problemática esta, se les va a complicar un poco. Y ahí sí sería un Rambo más geopolítico, militar, no tanto económico, como había dicho Elena hace un rato, porque ahí sí Rusia, perdón, Sudáfrica estaría calificada como un actual Rambo, el que entra a destruir todo. Sí, también el equilibrio seguramente Sudáfrica lo va a tener que mantener hacia el interior. O sea, eh, quizás cuando Nahuel comentó, bueno, la heterogeneidad dentro de los BRICS, ¿no? También la heterogeneidad, como dijiste aquí, se mantiene dentro de África. Entonces, Sudáfrica va a estar atravesando diferentes situaciones en mayor o menor medida similares a las de sus vecinos, que tendrá que tener esa cintura política para resolverlas, pero sobre todo, que creo que era nuestro eje en la exposición, no sobrecargarse, no solo de problemas en este caso, problemas es una forma de decir, ¿no? O sea, no de situaciones militares ni violentas hacia su interior, sino tampoco fomentar, por ejemplo, una militarización. O sea, si Sudáfrica generase un avance en lo que tiene que ver con el armamento, se armaría y demás, podría generar una especie de sospecha dentro de los países que están a su alrededor, que claramente rompería este equilibrio. Habrá que ver, como dijo Nahuel, cómo va evolucionando esta situación, a ver si es una situación esporádica o una situación que se mantiene. Si se llegase a naturalizar, seguramente toda esta exposición que hemos hecho hoy habría que Sí, repensarla. Eh, totalmente. Esto es lo que tiene, ¿no? Tu día a día cambia, hay que estar un poco atento a lo que va sucediendo. Por eso quisimos plasmarlo en estas dos etapas, ¿no? O sea, una idea más teórica y luego práctica, pero en realidad les diría que si lo vemos dentro de 3 meses podríamos hacer otra exposición completamente diferente. Exactamente. Tal cual, sí. Y bueno, Belén, es muy interesante esto que mencionás, porque son varios frentes los que tenés que estar ahí monitoreando y varias narrativas que hoy te dejan vulnerable y expuesto como nación frente a los ojos del mundo, así como tan fuerte es una imagen en un partido de un deporte con alcance mundial, lo mismo para lo negativo, ¿no? A ver, entonces, y luego, más o menos, esas discusiones se dan en niveles altos de poder. Entonces, creo que, bueno, que es clave, ¿no? Este marco que ustedes han brindado y sin dejar de hacer hincapié en que son como pequeñas válvulas que si las ajustas de más también sofocan, Ujú. pero que si no haces nada, por ahí te estalla por otro lado. Bueno, Eh, y más en una región tan delicada, tan compleja como es el sur de África. Si les parece, podemos cerrar con algunas conclusiones de ustedes que quieren que nos llevemos a casa. Eh, También, bueno, cómo podríamos hacer para profundizar sobre esto, sugerencias, consejos, recomendaciones, lo que deseen. Consejos, lean todo. Lean todos los portales de noticias posibles, no se concentren solamente en portales pro Unión Europea, pero tampoco se concentren solamente en portales pro sino rusos. Así como leen BBC, CNN, Deutsche Welle, también lean Russia Today, también lean Sputnik News.
Lean todo, cuestionen todo y de todo lo que vean en redes sociales duden. De todo lo que, si hay algo que ven en redes sociales que les hace mucho ruido, vayan a buscar alguna fuente específica que hable sobre eso. Una fuente más o menos actual. De eso duden todo. Y después, desde la parte que expuse yo, conclusiones, quedarnos claros que el BRICS y el BRICS Plus, bueno, y también Sudáfrica, son formidables como un bloque económico y financiero con las ideas que tienen, pero también tienen una capacidad como bastante limitada para actuar como una entidad política unificada para las crisis globales. Porque así como yo mencioné el caso de República de Congo y Ruanda y M23, que Sudáfrica lo intenta solucionar de la forma que expliqué, Egipto y Etiopía piensan justamente todo lo contrario. Egipto quiere ocupar directamente y expulsar a todo el mundo. Etiopía va de la mano de eso, mientras que Sudáfrica es un poquitito más pragmático, e intenta solucionar garantizando los derechos de ambas partes. Eh, pero nada, eso. También hay como un concepto mal aplicado de que BRICS equivale a la OTAN en el resto del mundo, y eso también es un error. De eso no nos tenemos que confundir nunca. Siempre tenemos que pensar que BRICS es un bloque económico financiero, no es un bloque militar. Para bloques militares, aparte de la OTAN, profundizar e investigar bien el Pacto de Shanghái, por ejemplo, que está liderado por China y por Rusia. Pero no pensemos a BRICS como el bloque militar que va a intentar solucionar todas las problemáticas que no pudo solucionar la OTAN. Eso para nada. ¿Belén? No, un poco en consonancia con lo mismo. Tratar de sacarse un poco los estereotipos. Si estamos acá reunidos, igual es porque nos interesa. Pero Sí. digo, sacarnos un poco esos estereotipos de pensar desde una lógica diferente en la que fuimos criados y que la mayoría de la bibliografía que consumimos está inserta, ¿sí? En ese paradigma. Eh, Cuestionar, sin lugar a dudas. Y tampoco pensar las cosas como algo absoluto, ¿no? Como decía Iñaki, como trabajábamos en la novela, esta idea de que en realidad todo es momentáneo, todo es hoy. Hoy, julio 2026, tenemos esta situación. Podemos aplicar estas cartas, que es lo que intentamos hacer, estas cartas conceptuales, si se quiere. eh, Tratar de jugar con este dominó de conceptos e ir viendo cómo se van replicando en la realidad. Eh, pero sobre todo no quedarse con lo primero que uno ve, tratar de ir un poco más allá y bueno, investigar, leer, nada más importante que eso, estar actualizado, acercarse a medios variados, pero sobre todo tratar de, y en esto tomo las palabras que vos dijiste al inicio, Iñaki, formar como una red de profesionales donde uno pueda sentirse cómodo, confiar, charlar y tener espacios de intercambio, que creo que es lo que más nos nutre a todos como profesionales del área que seamos. Sí, sumo a eso el agradecimiento por nuevamente participar en un evento de SEDEMA que poder exponerse también a la crítica o al cuestionamiento de estas miradas y que hoy que estaba viendo el teléfono, ¿no? Por los mensajes, decía, bueno, qué fácil que es, o es más fácil contactarse con alguien de otro país y que también quizás recopilar esa información primaria de alguien que vive en África, en alguno de los países, que es más accesible, que es más sencillo, también nos puede dar una mirada eh, instalada de lo que sucede quizás a nivel territorial, un poco más cerca de lo que nosotros podemos hacer a partir de un análisis de notas, de artículos, de investigaciones más como menos concretas en ese sentido. Que podamos, ¿no? Como también eh, percibir ese tipo de material que hoy está más disponible, ¿no? Está más cerca
y no quedarnos solo en lo textual. Creo que eso también es un punto que me gustaría sumar y por qué no a futuro por ahí planificar o armar algo, ¿no? Ya con personas de estos países. Bueno, que sería un desafío, pero creo que nos daría también una mirada novedosa y una mirada más certera, al menos desde sus experiencias personales, de lo que está sucediendo. Así que eso también de mi parte, agradecerles por el tiempo. Eh, ya en una hora nos encontramos con la última exposición del día de hoy, con Nicolás Cardoso, de este congreso, de esta doble jornada, ¿no? Entre ayer y hoy. Y bueno, esperamos que se sumen, que ya estamos ahí cerrando con esto y veremos, ¿no? Para dónde continuamos con el mundo África hacia adelante. Así que, sin más, gracias y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Y gracias a Buena tarde. ustedes y a las chicas por quedarse en la exposición. Muchas gracias. Buena Hasta jornada. luego. Chau, chau.